partido existe para tomar el poder, primero que nada, pero para ejercer el poder de acuerdo a sus deseos, a sus programas, a sus proyectos, a sus principios, a sus deseos. Si tus deseos los está llevando a cabo el otro partido, tu responsabilidad democrática es apoyarlo, aunque sean adversarios en todo lo demás. Pero si está haciendo algo que con lo que estás de acuerdo, lo tienes que apoyar. Y la polarización democrática que estamos viviendo en la actualidad, a lo que lleva es a que, aunque el PSOE hiciera algo bueno, que el PP considerara bueno, que fuera parte de su propio programa, va a votar en contra para no fortalecer al PSOE, porque todo lo ven no en términos del bienestar de la población, del bienestar de la sociedad, de un futuro mejor para todos, sino en términos de ganar las próximas elecciones. No es el único caso. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, y pasa exactamente lo mismo en muchas áreas donde creo que la polarización nos está haciendo muchísimo daño. La semana pasada hablábamos de un caso de polarización clarísimo, ¿no? Un sujeto que yo hallo profundamente despreciable, Israel Arconada, que usa el apodo Catu Arconada, que les mandaba su amor a los talibanes cuando se les entregó, cuando Occidente le entregó el país a las bestias talibanas. Les mandaba, lo poníamos ayer, un Twitter donde les mandaba corazoncitos a 2 talibanes ahí, que luego fue de observador a los falsos referéndums de Lugansk y Donetsk que organizó Putin para anexionarse unos territorios que no le pertenecen, y luego lo entrevistaron en Russia Today, qué raro. Y él decía, ¡ay, sí, es que todo fue una democracia tan bonita! Y entonces se me hace cara tan dura tienes. Como él odia a Estados Unidos, y probablemente con buena razón, no digo que no, todo lo que sea contra Estados Unidos es bueno. Invadir Ucrania y asesinar civiles, a los que primero les atas la mano por la espalda, los torturas y luego los fusilas. Bien, si es contra Estados Unidos le parece muy bien. Anexionarse territorios, iniciar una guerra en Europa, le parece magnífico, si eso puede ser malo para Estados Unidos. Si los talibanes toman Afganistán, le parece magnífico si eso puede ser bueno para Estados Unidos. Que va a tener consecuencias esto horribles, que mueren civiles, que a las mujeres no se les deja entrar a las universidades, que se apalea a las mujeres, que se les impide trabajar, que se les impide realizarse, no importa. Cuando llegas a esos niveles de extremismo, de polarización, donde si tu enemigo hace algo bueno, te pasas del lado del mal, pues tus principios ya no son principios. No tienes ninguna autoridad moral ya para hablar sobre la realidad, porque te estás moviendo más por el odio que por el amor. Y esto yo siempre lo he dicho que es un problema, y es un problema de izquierda y derecha, pero me molesta más cuando ocurre en la izquierda. Cuando odias más a los ricos de lo que amas a los pobres, cuando tienes más interés en fusilar a los dueños de las fábricas que en darles poder y riqueza y posibilidades de una vida digna a los trabajadores de la fábrica, tienes un problema. Porque consideras entonces que el odio es, la expresión del odio es el verdadero fin de la actividad, de la acción política. Es el caso de los que llaman anticomunismo a todo lo que no lo es, ¿no? A ellos no les importa que un socialdemócrata pueda hacer mucho por un país, no. A ellos lo que les importa es demostrar que ese socialdemócrata en realidad es un malvado comunista al que hay que impedirle que haga algo bueno por el país. Y esta es una retórica que estamos viendo constantemente ahora en Brasil, en Colombia, en Chile, donde gente de izquierda bastante light, de izquierda bastante razonable, por lo menos en apariencia, ya veremos, si no es así lo denunciaré yo primero que nadie, pero gente de una suavidad enorme llega al poder y entonces empiezan a inventarle cosas para impedir que tenga éxito. Porque si tiene éxito, va a ser bueno para Chile, pero entonces va a ser malo para la derecha. Entonces mejor algo que sea malo para Chile o para Colombia, pero que sea bueno para la visión cerrada, cerril, obsesionada, obcecada
de la derecha. Y pasa también con la izquierda. Entonces a mí me preocupa muchísimo ese tema de la polarización, cuando tu odio te lleva a tal grado que no aceptas lo bueno si viene de alguien a quien odias. Yo lo siento, pero el que Estados Unidos ayude a Ucrania se lo agradezco muchísimo. Por los civiles ucranianos, no por Estados Unidos. Si esto fortalece o no fortalece a Estados Unidos, ya lo veremos después. Pero esto es lo urgente, esto es un triaje. Lo urgente es salvar las vidas de civiles a los que está asesinando Putin con alegría. Los últimos bombardeos en Gerson ni siquiera están dirigidos a los generadores de energía, a las fuentes de agua potable, a todos esos servicios públicos que Putin le ha querido negar a todos los ciudadanos ucranianos para destruirlos, a los civiles, porque no está pudiendo enfrentar al ejército ucraniano. Si alguien ayuda a esos civiles, muchas gracias, aunque sea mi enemigo ideológico, sea Estados Unidos, sea Erdogan, sea Rishi Sunak, por ejemplo. Zelensky le ha dado las gracias a Rishi Sunak por el apoyo que el Reino Unido le está dando a Ucrania. Me parece muy bien que el Reino Unido le dé apoyo a Ucrania. Eso no quiere decir que me parezca nada mejor ni las políticas ni el historial de Rishi Sunak. Pero hay que saber cuando hay valores principales, hay valores mucho más importantes que tu berrinche ideológico particular.